Actualización de la gerencia. Sus métricas de engagement muestran un leve incremento gracias al nivel de tragedia humana de su último invitado. Sin embargo, aún no cumple la cuota de retención. Todavía no me cancela. Hay esperanza. Para ayudar a su rentabilidad, el algoritmo ha activado forzosamente el nivel 1 de monetización en su servidor pirata. No se ve una mierda, boludo. A 2 metros ya no me veo ni las sandalias. 14.000 años remando en el Aqueronte y te juro que nunca vi tanta niebla en estos pasillos del inframundo. Mantenimiento del servidor de almas. Me mandó recursos humanos. Sí, claro, mantenimiento. Saben perfectamente que estoy armando esta red clandestina para sacar el podcast sin que el algoritmo de Hades me censure. Y me tiran este humo en la cara como si fuera un asado mal prendido. Al fin, mi estudio, mi búnker. A ver, si conecto esta consola analógica al router cuántico que le pedí prestado a los de sistemas del purgatorio, debería poder puentear la red. Necesito armar un flujo de datos decente. El problema es que mis conocimientos de ingeniería llegan hasta saber cómo no hundir un bote de madera, nada más. Ay, la concha de la lora. Me dio corriente, la puta madre. Esa polea improvisada está mal diseñada, barquero. Y si cruzas ese cable de cobre con la fuente de energía que tenés a tu derecha, vas a generar un arco eléctrico que probablemente nos incinere a los dos. El ángulo de tensión es lamentable. Qué susto me pegaste, Leonardo. La barba larga, esa túnica elegante de seda impecable. Bienvenido al desastre, maestro. ¿Venís a salvarme o a terminar de freírme? No es un desastre total. Es solo física mal aplicada. Préstame ese trozo de tiza y esa pinza que tenés ahí, por favor. Toma. ¿Sabés algo de redes clandestinas o de servidores? ¿O solo de pintar monas lisas y volar con palitos? Sé de conductos y flujos, charrón. Sé cómo el agua esquiva las rocas en el río Arno y cómo la sangre viaja del corazón a las extremidades. La energía que viaja por estos cables tuyos no es tan diferente. Todo en este universo sigue las mismas leyes de la mecánica. Déjame esto a mí un rato y encendé tu micrófono antes de que nos hagamos cenizas los dos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Postmortem Podcast. Ellos creían que podían irse sin dejar rastro. Ja. Nosotros los tenemos aquí, listos para contarte que salió mal. Bienvenidas y bienvenides a una nueva jornada de Postmortem Podcast. Hoy tengo frente a mí al invitado que más papeles trajo al más allá. Miles y miles de páginas, cuerpos que abrió sin permiso, diseños de armas que después saboteó por crisis de conciencia y diarios enteros escritos al revés, solo para que nadie más pudiera leer sus secretos. Pintor, botánico, inventor, anatomista y, por lo que veo en mi mesa, un electricista improvisado de lujo. El placer es mío, barquero, y te sugiero seriamente que no toques el panel izquierdo durante los próximos 30 minutos. Estoy redirigiendo la tensión. No vaya a ser que tu servidor termine más muerto que nosotros. Anotado. Panel izquierdo es lava pura. Che, Leo, para empezar a armar tu perfil, hay algo en tu expediente que siempre me llamó la atención. Todo el mundo te tiene allá arriba como el gran sabio del Renacimiento, el genio que la sabía toda. Pero vos mismo te decías, el hombre sin letras. ¿De dónde sale ese complejo? Porque vamos, bobo no eras ni de cerca.
No es un complejo, charrón. Es una descripción técnica de mi origen. Nací un 15 de abril de 1452 en una aldea chiquita cerca de Florencia. Fui el fruto de los amores, digamos, ilegítimos, entre mi padre, Serpiero, un notario de renombre, y mi madre, Caterina, una campesina humilde. Ah, el clásico escándalo de pueblo chico. El hombre de plata y la chica del campo. ¿Y qué pasó? ¿Tu viejo te reconoció? ¿O te dejó en la ventana mirando las colinas? Exacto. Los hijos legítimos heredaban el apellido, los libros, el oficio y el lugar en la mesa. Yo heredé el nombre de mi madre y una buena vista a las colinas de Vinci. Al ser bastardo, quedé excluido de los estudios humanísticos tradicionales. Nada de latín, ni griego, ni matemáticas superiores para mí. ¡Qué locura, boludo! El tipo más inteligente del milenio, sin poder entrar al colegio por un papelito de matrimonio que faltaba. ¿Y vos qué hiciste? Porque si me pasa a mí, me cruzo de brazos y le echo la culpa a la sociedad todo el día. Yo aprendí a mirar. Al no tener los libros que me dijeran cómo pensar, tuve que forjar mi conocimiento observando la naturaleza intensamente. Te confieso algo. Pasé mis primeros años sintiéndome en deuda por esa exclusión. Sentía que me faltaba algo, pero la otra mitad de mi vida entendí que fue el mejor regalo que me hicieron. Claro, te obligaron a pensar fuera de la caja, en vez de repetir como loro lo que decían los curas. Me encanta esa historia. ¿Y nunca te dio bronca después? Al principio sí, pero crecer corriendo por las laderas del Monte Albano me sembró una certeza. La naturaleza lo tiene todo organizado tan perfectamente que en cualquier rincón, por pequeño que sea, siempre encontrarás algo capaz de revelarte nuevos conocimientos. La observación es el inicio de todo. Charon. Hablando de mentes que no paran, algo que siempre me volvió loco. Vos escribías al revés, espejado. ¿Por qué? ¿Tanto quilombo con que te robaran las ideas? ¿O era un código secreto para que nadie te entendiera? Ambas, pero también una razón mucho más mundana. Soy zurdo. Si escribo de izquierda a derecha como todo el mundo, mi mano arrastra la tinta fresca y la mancha. Escribir de derecha a izquierda me permitía ver lo que acababa de trazar sin emborronarlo. O sea que fue pura practicidad. ¡Qué anticlimático! Me quedo con la leyenda de que eras un espía renacentista. El misterio también sirve, barquero. Pero si te soy sincero, en mis cuadernos no solo hay grandes inventos, hay listas de compras. Mañana, tiza roja, papel, hongos secos. Y recordarle a Ludovico que me debe 3 meses de sueldo. Hay quejas sobre el mal vino de la corte, chismes de vecinos en Florencia. Y en una página, al lado del diseño de un puente, anoté: hoy, Caterina me sonrió. Nunca había dibujado algo tan perfecto. Caterina, tu vieja, la campesina. ¿En serio escribiste eso? La vida se cuela en las márgenes, charrón. Hasta en los cuadernos de un genio. Una cosa que nunca se toca mucho en los documentales, tu vieja Caterina, la campesina. ¿Qué pasó con ella después de que tu viejo te llevó a Florencia? Caterina desapareció de mi infancia. Mi padre la apartó, la casó con un campesino del pueblo. Durante años supe que existía, pero no pude verla. Cuando ya era adulto, con cierto nombre, la busqué. Llegó a Milán, vivió conmigo sus últimos años. ¿Y vos la cuidaste? La cuidé. Y ella me enseñó más sobre la ternura que todas las academias que me vetaron. De Caterina aprendí que el conocimiento no solo está en los libros o en los cadáveres, está en las manos que te acarician el cabello cuando estás enfermo. Qué lindo, hermano. Y medio cruel también. Es la paradoja del bastardo, barquero. Me negaron el apellido, el derecho a heredar, la educación formal. Pero eso me hizo dueño de mí mismo. No pertenecía a ninguna familia, así que pude pertenecer a todo el mundo. Eso que decís de mirar cada rincón me lleva directo a una historia tuya que me vuela la cabeza. Háblame de la cueva, Leo.
Tenías como 12 años, caminando solo por los Apeninos. Contame bien eso, porque siento que ese momento explica toda tu obsesión por abrir cosas que nadie más se animaba. Caminaba solo, como era mi costumbre. Encontré una abertura en la roca, en la ladera de la montaña, que no había visto antes. Me detuve en la entrada y sentí dos fuerzas tirando de mí con la misma intensidad. ¿Dos fuerzas? ¿Tipo tira y afloje emocional? Sí. Por un lado, el terror puro, el miedo natural, animal, de no saber qué había dentro. Miedo a lo oscuro, al vacío, a la fiera que pudiera estar esperándome para destrozarme. El cuerpo me pedía correr. Instinto de supervivencia básico, boludo. Yo hubiera salido corriendo y ni miro atrás. Pero por el otro lado, me empujaba un deseo ardiente, casi físico e insaciable, de asomarme y ver si esa oscuridad albergaba algo maravilloso. Tenía que saber qué había ahí adentro. No podía irme a casa sin descubrirlo. Esa dualidad, Charon, ese péndulo entre el terror a lo desconocido y la fascinación absoluta, es lo que marcó mi forma de mirar el mundo para siempre. Y entraste. Decime que entraste. Siempre entré, barquero. Esa es mi bendición y mi castigo. Esa cueva tuvo 50 nombres distintos a lo largo de mi vida. A ver, explícame eso mejor, que me quedé con la intriga. Esa misma cueva de roca se convirtió después en el cuerpo humano cuando tuve que abrir cadáveres. Se convirtió en la obsesión por el vuelo al ver pájaros. Se convirtió en la sonrisa de una mujer que intenté pintar y nunca terminé de entender. Pasé toda mi vida parado en la entrada de una cueva, sintiendo terror y fascinación al mismo tiempo. El único problema es que nunca le encontré el fondo a ninguna. Uf, qué manera de definir tu vida entera, Leo. Me dejaste pensando. ¿Y nunca te dio miedo quedarte atrapado adentro de alguna de esas cuevas? Más miedo me daba no saber qué había adentro, barquero. Quedarme con la duda era peor que cualquier fiera. Claro, vos sos el tipo que no puede dejar nada cerrado. Me recordás a mi primo que abría todas las puertas del cementerio por si acaso. Bueno, seguí. Después de la cueva, a los 15 años tu viejo te manda a Florencia, al taller de un tal Verrocchio. ¿Cómo fue ese choque con el mundo real del arte? ¿Te trataron bien o te pusieron a barrer el piso? Fue el lugar donde las fronteras de mi mente desaparecieron. Entré hacia 1467. El taller de Andrea del Verrocchio no era solo un estudio de pintura, Charon. Era un circo multidisciplinario. Preparábamos colores, hacíamos metalurgia, orfebrería, grabado, arquitectura, todo al mismo tiempo. Suena a universidad pero sin exámenes y con olor a trementina. ¿Y con quién laburabas? Contame un poco el ambiente. Trabajaba codo a codo con otros aprendices que después se volvieron famosos. Botticelli, Perugino, Ghirlandaio. Era un dream team, como dirías vos. El Dream Team del Renacimiento. ¿Y vos eras el crack del equipo o el que siempre llegaba tarde porque se quedaba mirando una mosca? Un poco de las dos cosas. De entre todos ellos, fui el único que heredó la auténtica versatilidad del maestro. Mientras los demás se enfocaban en ser grandes pintores, yo quería dominar todo. Quería saberlo absolutamente todo. Oíme, ya que estamos en confianza, hay un chisme buenísimo de esa época que cuenta Giorgio Vasari. Dice que colaboraste con Verrocchio en el bautismo de Cristo. Te tocó pintar el ángel de la izquierda y tu ángel quedó tan perfecto que tu maestro se sintió humillado. Tiró los pinceles y juró no volver a pintar nunca más. ¿Eso es verdad o puro marketing de la época? Ay, Vasari. Era un hombre muy dado a la literatura romántica. Es una leyenda hermosa, pero probablemente inventada por él como homenaje póstumo. Mi maestro Verrocchio nunca sufrió tal complejo y siguió pintando toda su vida. No jodas. ¿Entonces es puro cuento? Pero no te voy a negar que cuando terminé mi ángel, miré el trabajo de Andrea y el silencio en el taller fue bastante denso. Yo sabía lo que había hecho. Él sabía lo que yo había hecho. Y debo admitir que dejé que esa leyenda creciera un poquito. No le hizo daño a mi reputación.
Sos un genio del marketing también. Dejé que creciera un poquito, ¿sabes? Clásico. Bueno, cambiemos de tema antes de que me muera de risa. Vos y el aire tienen una historia de amor vieja, Leo. Se dice que ibas al mercado de Florencia. Comprabas pájaros enjaulados carísimos y apenas te daban la jaula, les abrías la puerta para que se escaparan. Algunos dicen que eras el primer ecologista de la historia, otros dicen que te proyectabas porque vos también te sentías enjaulado. ¿Cuál es la verdad? La imagen es muy poética, Charron. Aunque los biógrafos exageran un poco mis compras, la fascinación era real. Desde niño sentí que un halcón había revoloteado sobre mi cuna. Podía pasar horas enteras mirando el vuelo de las aves, analizando cada movimiento de sus alas. Horas, ¿en serio? Yo me aburro después de 10 minutos mirando una mosca. ¿Y qué pensabas cuando los veías volar? Pensaba que si el batir de alas sostenía a las pesadas águilas en el cielo, un hombre equipado con alas lo suficientemente grandes podría vencer esa resistencia y elevarse. Llené cuadernos enteros con diseños de máquinas voladoras, alas como las de murciélagos, paracaídas, ala delta. Para. ¿Inventaste el ala delta en el siglo XV? Si hubieras tenido fibra de carbono y titanio en vez de madera y tela, hoy serías dueño de todas las aerolíneas del mundo. ¿Por qué no construiste casi nada de eso? Porque mi mayor don fue también mi mayor condena. Mi mente siempre saltaba de una idea a otra. Concebía cosas tan maravillosas que sentía que mis manos y los materiales de mi siglo jamás podrían alcanzar esa perfección. Hoy le llaman trastorno por déficit de atención. Para mí era simplemente el tormento de una mente que no podía quedarse quieta. O sea, eras el rey del tengo 1000 ideas pero termino ninguna. Te entiendo más de lo que crees. Yo empecé con la idea de este podcast hace 3000 años y todavía no he terminado muchos detalles. Exacto. Al ver un pájaro volar, sentía la ambición ferviente de acompañarlo allá arriba y la amarga impotencia de estar anclado a la tierra. Qué heavy. Pero como no podías ir para arriba, te fuiste para adentro, muy adentro. Cambiamos el cielo por los sótanos de los hospitales. Leo, hablemos de la anatomía, hablemos de abrir cadáveres. ¿Cómo carajo se te ocurrió eso? Porque abrir cadáveres no es algo que se te ocurra un martes cualquiera después de almorzar, o al menos no para la gente normal. El cuerpo humano es la máquina más perfecta que existe, Charron. Yo necesitaba entender cómo funcionaba el motor. Cuando ya tenía cierto éxito, me dieron permiso especial para diseccionar en el Hospital de Santa Maria Nuova, en Florencia. Trabajaba de noche, en los sótanos, con los cuerpos de criminales ejecutados o indigentes sin familia. Hermano, sin heladera, sin formol, sin nada, eso tenía que oler a gloria bendita. ¿Cómo no te desmayabas del olor? Al principio sí. Después uno se acostumbra o se convence de que el conocimiento vale más que el olor. Un solo cadáver no duraba mucho antes de corromperse, así que usaba varios cuerpos para estudiar un mismo sistema. Cerraba huesos, rellenaba órganos con cera fundida para hacer moldes exactos, sustituía músculos por hilos de metal. Sos el científico loco original, boludo. Leí que hasta hiciste un corazón de cristal. ¿En serio llenabas un corazón con agua para ver cómo latía? Así es, fabricaba un corazón de cristal para observar el flujo de la sangre. Lo llenaba de agua y estudiaba cómo funcionaban las válvulas. Gracias a eso fui el primero en dibujar el apéndice humano, secciones detalladas del cráneo y hasta un feto dentro del útero. Pará. Vos estabas haciendo ultrasonidos con cera y cristal en el siglo XVI. Si te hubieran dado un microscopio, hoy no existiría la medicina moderna, te lo juro. ¿Y cuál fue lo más perturbador que viste ahí abajo? Porque abrir a un tipo que recién ahorcaron no debe ser lindo. Lo verdaderamente sobrecogedor no era la muerte, sino la enfermedad. Una vez tuve que extirpar la piel de un hombre consumido por una enfermedad tan brutal que sus músculos se habían reducido a una membrana fina. Los tendones terminaban en franjas marchitas. Ver cómo la enfermedad destruía esa máquina perfecta me llenaba de un asombro reverencial y lúgubre. Uf, qué heavy. Pero claro, en el siglo XVI la iglesia y la sociedad no estaban muy felices
con que un pintor anduviera serruchando cráneos y llenando intestinos con cera a las 3 de la mañana. No lo entendieron. Para mí, las disecciones eran un acto de reverencia hacia la creación, pero la ignorancia siempre le teme a lo que se atreve a mirar debajo de la superficie. Hacia 1513, en Roma, fui denunciado. Me acusaron de prácticas impropias. ¿Y qué pasó? ¿Te llevaron preso o qué? Me obligaron a suspender todas mis investigaciones anatómicas de inmediato. Fue un golpe brutal, cerca de 30 cadáveres diseccionados. Y de un día para otro las puertas de los sótanos se me cerraron. Todo ese conocimiento quedó guardado en las sombras. Poco después me fui de Italia para siempre. Te apagaron el servidor a vos también. ¡Qué locura, boludo! Hablando de Roma, la iglesia te acusó de prácticas impropias, solo por abrir cadáveres o había algo más oscuro, porque tus cuadernos tienen un par de dibujos medio raros. Círculos, geometrías, el hombre de Vitruvio. ¿Vos eras medio alquimista, medio brujo? Alquimista, no. Observador de la naturaleza, sí. Pero en una época donde cualquier investigación no sancionada por la iglesia olía a herejía. Es cierto que me interesaba la relación entre las proporciones humanas y el cosmos, el microcosmos dentro del macrocosmos. Algunos me llamaban mago. Yo solo intentaba leer el libro de la naturaleza, que está escrito en matemáticas. ¿Y nunca te excomulgaron por curiosear en esos temas? No, pero cuando me denunciaron por las disecciones, supe que debía abandonar Italia. La libertad intelectual tiene un precio. A veces se paga con el destierro. ¿Y tus papeles? ¿No había rituales o invocaciones ahí? Lo más parecido a un ritual era mi método de trabajo. Encender velas, esperar que la cera se fundiera para moldear órganos y maldecir porque el modelo de alas no volaba. ¿Te parece esotérico? Interrupción obligatoria por contrato de Alma. Su tiempo de escucha está siendo monetizado para mejorar su experiencia en el vacío eterno. Por favor, consuma los siguientes productos. ¿Cansado de verdugos inexpertos? El hacha oxidada de la plaza de su pueblo lo dejó con tortícolis para toda la eternidad. No permita que la plebe arruine su momento final. Eleve su ejecución al siguiente nivel con la boutique de guillotinas María Antonieta. Nuestras hojas de acero templado, traídas de París, garantizan un corte limpio, rápido y con un 100% de aristocracia garantizada, porque su cuello merece lo mejor. Nuestra nueva línea de otoño incluye rieles engrasados con mantequilla trufada y una canasta receptora forrada en terciopelo carmesí, para que sus últimos pensamientos sean de puro confort. Guillotinas María Antonieta. Pierda la cabeza, pero nunca el estilo. Advertencia, la boutique no incluye pastel. Resultados permanentes. No aplican devoluciones si la cabeza rueda más de 3 metros lejos del cadalso. Consulte a su inquisidor de confianza. Publicidad finalizada. El algoritmo de felicidad ha sido actualizado, retornando a su podcast favorito, Post-Mortem Podcast. Estamos de vuelta en Post-Mortem Podcast. El servidor clandestino sigue en línea gracias a una pieza de aluminio doblada por el mismísimo Leonardo da Vinci. Che, Leo, antes del corte te me pintaste como un santo, vegetariano, liberabas pajaritos, abrías cuerpos solo por amor al conocimiento, pero yo tengo tu currículum acá. Ludovico Forza, César Borgia, los Medici. Básicamente laburaste para los peores mafiosos y tiranos del Renacimiento italiano. ¿Cómo pasás de dibujar florcitas a diseñarle un tanque de guerra a un tipo como Borgia? Es una encrucijada ineludible, Charron. Para un hombre con sed infinita de conocimiento, la política y las lealtades no son ataduras, sino posibilidades para materializar grandes ideas. Un inventor necesita recursos, dinero para fundir bronce, permisos para desviar ríos o acceder a disecciones. Y en mi época esos recursos solo los tenían quienes ostentaban el poder. O sea, te vendiste al mejor postor para financiar tus hobbies. No lo llamaría hobby, lo llamo supervivencia intelectual. Cuando me mudé a Milán en 1482, le escribí una carta de presentación a Ludovico Sforza. No le hablé de mis pinturas, le detallé mi capacidad para construir puentes indestructibles, cañones, morteros y carros acorazados.
Casi al final, como detalle al margen, agregué que en pintura y escultura tampoco me quedaba atrás de nadie. El tipo le ofreció armas de destrucción masiva y después dijo: y si querés te pinto el living. Sos un genio del marketing, boludo. Y con César Borgia, ese era el diablo en persona. Borgia me contrató en 1502 porque le presenté un plano topográfico de Imola de una precisión que nunca había visto. Me nombró ingeniero militar. Le diseñé ballestas gigantes, cañones refrigerados por agua que disparaban en ráfagas y hasta un carro terrorífico con guadañas giratorias para amputar piernas enemigas. Guadañas giratorias. Hermano, para un tipo que no quería lastimar ni a un pajarito, tenías una imaginación bastante sádica. ¿No te daba cargo de conciencia trabajar para esos hijos de puta? Te dije que usaba al poder, barquero, no que le entregaba el control. El genio debe ser lo suficientemente audaz para desafiar al poder en silencio. ¿Y cómo desafías a un Borgia sin que te mande degollar al día siguiente? Con el diseño. En mis vehículos acorazados, introduje errores mecánicos deliberados en los engranajes. Si caían en manos equivocadas, la máquina jamás avanzaría. Quedaría atascada. Diseñé una ballesta gigante que siglos después el ejército británico intentó replicar y no lograron que disparara. Los saboteaste. Les dabas el arma letal, pero con el freno de mano puesto y te guardabas la llave. ¡Qué hijo de puta! Mi lealtad final siempre fue hacia la humanidad y el orden de la naturaleza. Charrón. Al poder se le desafía custodiando celosamente los secretos que, en manos de tiranos, solo traerían ruina. El diablillo se quedó con el cuadro más caro del mundo. Qué generoso sos, Leo. Y mientras lidiabas con tu diablillo personal, tenías otro demonio pisándote los talones. Florencia, año 1504 a 1505. Vos y Miguel Ángel en la misma ciudad, respirando el mismo aire. Las malas lenguas dicen que se odiaban a muerte. ¿Era puro chisme de taller o de verdad se miraban feo cada vez que se cruzaban en la calle? No eran malas lenguas, charrón. Era un grandísimo desdén mutuo, público y declarado. Teníamos casi 23 años de diferencia. Yo ya era un hombre de 51, barba blanca, reputación de sabio universal, elegante, siempre rodeado de gente. Él era un pibe de 28, temperamental, devoto hasta la médula, solitario, malhumorado y con un carácter volcánico. Nos veíamos como dos fuerzas de la naturaleza que no podían coexistir. No jodas, suena a telenovela renacentista. ¿Y qué pasó exactamente? Porque me contaron que la República de Florencia les dio el mismo encargo a los dos: pintar dos batallas gigantes en las paredes opuestas del salón del Gran Consejo del Palazzo Vecchio. Era como decir: a ver, genios, peleen con pinceles. Exacto. A mí me tocó la batalla de Anghiari. A él, la batalla de Casinaera, una competencia oficial organizada por la ciudad para ver quién representaba mejor la grandeza de Florencia. Los dos teníamos que hacer cartones gigantes y exponerlos para que el público los viera. ¿Y la gente iba a ver los cartones como si fueran estrenos de Netflix? Exactamente. Mi cartón estaba lleno de movimiento, caballos encabritados, furia, energía. El de Miguel Ángel mostraba soldados desnudos saliendo del río, cuerpos perfectos, tensión muscular. Y se volvió un fenómeno. Los jóvenes artistas hacían cola para copiarlo. Lo llamaban la Escuela del Mundo. Mientras tanto, yo empecé mi mural con una técnica experimental de óleo y cera que nunca se había probado en una pared tan grande. ¿La misma técnica loca que después se te derritió todo? ¿La que usaste para sabotearte vos mismo delante de toda Florencia? Sí, mandé poner braseros para secar la pintura y los colores empezaron a escurrirse por la pared como lágrimas de cera. Fue un desastre público. La gente murmuraba, los políticos se desesperaban. Miguel Ángel, en cambio, terminó su cartón en tiempo récord y lo exhibió como un trofeo. O sea, vos derritiendo tu obra maestra y él dando clase magistral gratis.
¿Y él qué opinaba de vos públicamente? Me despreciaba abiertamente. Decía que yo era el hombre que nunca terminaba nada, que perdía el tiempo con máquinas voladoras, pájaros, disecciones y experimentos en vez de pintar como Dios manda. Una vez, en plena calle, me cruzó y me gritó delante de todo el mundo sobre el caballo de bronce que nunca terminé para Ludovico Sforza en Milán. Me dijo: «Tú eres bueno prometiendo, pero malo cumpliendo». La concha de la lora, en plena calle. ¿Y vos qué le contestaste? Porque vos no te quedabas callado. Le contesté con calma, pero con veneno. Le dije que él pintaba como carnicero, músculos exagerados, cuerpos retorcidos, todo muy teatral y sin gracia natural. Que sus figuras parecían salir de una carnicería en vez de la naturaleza. Él se ofendió tanto que se fue furioso y nunca más me dirigió la palabra. Boludo, vos le dijiste pintas como carnicero. Y él te llamó procrastinador profesional delante de todo Florencia. ¿Y nunca se reconciliaron? ¿Ni un café ni nada? Nunca. Yo terminé abandonando el mural y me fui a Milán. Él se fue a Roma poco después, llamado por el Papa Julio II. Años más tarde vi su Capilla Sixtina. Fue impresionante, monumental. Pero sentí que éramos dos mentes colosales en el mismo siglo, con tempestades completamente distintas. Él era fuego puro, fe y furia. Yo era agua, observación y paciencia infinita. Él terminaba todo, yo lo dejaba todo a medio camino. Pero mis bosquejos seguían vivos 500 años después. Uf, qué rivalidad más cabrona y tóxica. Dos genios del mismo nivel, pero uno era el que entrega todo a tiempo y el otro el que entrega la idea perfecta que nunca termina. Es como si hoy tuvieras a Elon Musk y Steve Jobs peleando por el mismo proyecto, pero con pinceles y ego renacentista. ¿Y sabés qué es lo más chismoso? Que después de eso Miguel Ángel prácticamente se robó el encargo de la Capilla Sixtina porque la República ya no confiaba en vos. Exacto. La historia es cruel, pero justa. Él alcanzó a Dios con la pintura furiosa y la fe. Yo buscaba a Dios descifrando las matemáticas de su creación, el movimiento del agua, el vuelo de los pájaros, la proporción perfecta del cuerpo humano. Éramos opuestos en todo y por eso nos odiábamos tanto. Pintas como carnicero. ¡Qué hijo de puta! ¿Y después de eso se calmaron o siguió la guerra? No, pero corren leyendas. Dicen que días después le envié un dibujo donde su nariz rota, se la rompieron en una pelea de joven, se retorcía como una víbora. Nunca lo haría, pero el chisme era tan sabroso que dejé que volara. ¿Vos mismo alimentabas el chisme? Mi querido barquero, cuando alguien te llama el que nunca termina nada, es tentador responder con algo que sí termina rápido, un buen dibujo satírico. Pero la verdadera afrenta fue otra. ¿Cuál? Miguel Ángel, en un ataque de furia, fue a mi taller y rompió un boceto que estaba haciendo para la batalla de Anghiari. Dijo que era un garabato de viejo senil. Nunca me disculpó. Yo tampoco. ¿Y vos no te vengaste? Me vengué con la paciencia. Cuando pinté la Mona Lisa, años después, llevé la expresión que él nunca pudo capturar. La sonrisa que no se deja poseer. Esa fue mi victoria. Interrupción obligatoria por contrato de Alma. Su tiempo de escucha está siendo monetizado para mejorar su experiencia en el vacío eterno. Por favor, consuma los siguientes productos. ¿Tu alma gemela te dio a beber veneno creyendo que estabas muerta? ¿Tu esposo te sacrificó a los dioses para tener buenos vientos antes de ir a la guerra? El amor duele, pero la eternidad solo es peor. Descarga Soulmates, edición tragedia griega, la única app de citas del inframundo donde el trauma es el mejor rompehielos. Haz match con almas que entienden lo que es una traición familiar nivel Imperio Romano. Soulmates, porque si ya te apuñalaron por la espalda en vida,
Mereces alguien que te abrace de frente en la muerte. Publicidad finalizada. El algoritmo de felicidad ha sido actualizado, retornando a su podcast favorito, Post Mortem Podcast. Me encanta este chisme, Leo. De verdad, es de los mejores que trajiste al inframundo. Tanto intelecto abruma, boludo. Bajemos un poco a la tierra porque quiero saber cosas más mundanas. Hablamos de armas, capillas, sodomía, cadáveres y rivalidades épicas. Pero yo quiero saber, ¿qué cenaba el hombre más inteligente de la historia? ¿Te quemabas las tostadas como cualquier mortal? ¿O también inventaste la cocina molecular? Mis cenas distaban mucho de los banquetes ruidosos de los nobles. Era vegetariano, charrón. No derramaba sangre para nutrir mi máquina. Pero la gastronomía me fascinaba. Diseñé asadores giratorios automáticos que funcionaban impulsados por el propio aire caliente de las llamas. Pará, ¿inventaste el espiedo automático en el siglo XV? Sos un adelantado en todo, la puta madre. Si hubieras tenido delivery, serías dueño de Rappi y Uber Eats juntos. Y sin embargo, mi mayor fracaso no fue en el lienzo ni en la guerra, sino en la mesa. En la corte de Ludovico Sforza los modales eran absolutamente espantosos. Tenían la insólita costumbre de amarrar conejos vivos adornados con cintas a las sillas de los invitados, para que se limpiaran las manos llenas de grasa frotándolas en los lomos de las pobres bestias. ¡Qué asquerosidad, boludo! Conejos vivos como toallitas húmedas. Eso es tortura animal nivel hardcore. Exacto. Para solucionar esa barbarie, ideé un invento simple y brillante: la servilleta. Un paño individual para cada comensal. ¿Me estás diciendo que vos inventaste la servilleta de tela? ¿En serio? Sí, y fracasó rotundamente. Nadie sabía qué hacer con ellas. Algunos se sentaron encima, otros se sonaron la nariz, las arrojaban como si fuera un juego, envolvían comida y se la guardaban en los bolsillos. Al final del banquete, los manteles estaban igual de sucios y los conejos igual de traumatizados. La maldición de estar 500 años adelantado. Terminás rodeado de monos con corona que se limpian la cara con un conejo vivo. Imagínate la cara de los nobles. ¿Qué es esta tela rara? ¿La como o me limpio el culo? Ja, 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 me muero. Llegué a confesar mi profunda desesperación. Mis ideas más lógicas se estrellaban contra los rudos hábitos de los mortales. Lo de los conejos es para morirse. Pero no puede ser que la servilleta haya sido tu único invento doméstico que fracasó. Contame otro. El sistema de riego automático para los jardines de Ludovico. Canalicé agua desde el tejado, diseñé compuertas que se abrían con la lluvia. Un día, durante una cena diplomática, se activó por error y el comedor se convirtió en un pantano. Los embajadores franceses salieron flotando entre nenúfares. No inventes. ¿Y Ludovico qué hizo? Me prohibió tocar la fontanería del castillo por el resto de mi contrato, pero después me encargó una máquina para partir nueces. Esa sí funcionó. De diseñar puentes indestructibles a cascanueces. ¡Qué carrera la tuya, maestro! Claro, la eterna lucha del genio contra la estupidez humana. Pero más allá de las anécdotas graciosas, tus rivales te decían procrastinador crónico. Vos mismo dijiste que no terminabas nada. Te dolía ver que otros terminaban obras mientras vos acumulabas libretas llenas de ideas perfectas. Esa fue la llaga más profunda de mi existencia. Charon. Mi mente funcionaba a un ritmo distinto. No dormía, pasaba de la botánica a la óptica en la misma noche. A esa mente errante hoy le llaman déficit de atención. Para mí era un tormento constante. Concebía ideas tan maravillosas, veía la perfección con tanta claridad en mi cabeza, que sabía que mis propias manos jamás podrían materializarlas sin arruinarlas. Fui inconstante, sí, acumulé un universo entero en mi mente y dejé demasiadas promesas inconclusas en el mundo material. Pero lo poco que dejaste alcanzó para la eternidad. La Mona Lisa, La Última Cena, dibujos que todavía estudian en las universidades. Moriste en Francia, en el castillo de Clos-Lucé, el 2 de mayo de 1519. La leyenda dice que expiraste en los brazos del propio rey Francisco I. Lejos de tu Italia natal. Vale la pena ser eterno, Leo. Si al final te das cuenta de que pasaste la vida mirando las estrellas, pero nunca tuviste un hogar donde aterrizar,
Mi hogar no era un edificio de piedra en Florencia, barquero. Mi hogar era la inmensidad del conocimiento. La naturaleza entera fue mi refugio, pero en ese lecho de muerte experimenté la agonía de saber que 70 años fueron extraordinariamente mezquinos para mi genio. Lloré, Sharon. Lloré entre gemidos, convencido de haber ofendido a Dios y a la humanidad por no haber perseverado en mi arte como debería haberlo hecho. Mis últimos días fueron en Clos-Lucé, un castillo pequeño que el rey Francisco I me regaló. No estaba enfermo del todo, pero sentía que el motor se apagaba. Pasaba horas en el jardín, viendo cómo el agua corría por los canales que yo mismo diseñé. ¿Seguías dibujando? Sí, pero ya no máquinas. Dibujaba el rostro de un ángel que nunca terminé. Anotaba recetas de cocina para mi cocinero y en una página, junto a un estudio de la luz, escribí: «Descríbase el pico del pájaro carpintero». Eso fue lo último que anotaste. Esa pregunta me obsesionó hasta el final. ¿Cómo hace un pájaro carpintero para no romperse el cráneo? No encontré la respuesta. Murió conmigo. Y el rey, dicen que lloró. Francisco primero me tuvo en sus brazos, pero lo que más recuerdo es el olor a limón en mi habitación y mis discípulos tratando de ordenar los cuadernos sin llorar. 70 años y aún sentía que recién empezaba. Te fuiste sintiéndote un fracaso, siendo el hombre más brillante de la historia. Qué ironía tan cruel, boludo. Pero si ese fue el costo por atreverme a mirar el sol de frente, por comprender la anatomía bajo nuestra piel y descifrar la sonrisa de una mujer, te diré que sí, valió absolutamente la pena. No habré tenido un hogar estático en la tierra, pero mi mente errante logró aterrizar para siempre en la memoria de la humanidad. Finalmente, ¿hay algún consejo o advertencia que desees dejar para quienes aún viven? El consejo es sencillo, barquero, y lo escribí 1000 veces en mis cuadernos. No te ates a los libros, atate al ojo. El ojo es tu maestro. Mira, no repitas lo que te enseñan, ve lo que es. El mundo no está en los pergaminos, sino en la manera en que la luz cae sobre una hoja de parra o en la curva de un río. Y la advertencia a ti y a todos los vivos: el tiempo es la única cosa que no puedes comprar. No te detengas en la superficie de nada. Ve siempre más allá del miedo a la cueva. El infierno está en la inacción, no en la curiosidad. Persiste en aquello que te obsesiona, aunque termines frustrado. La genialidad no es la idea, es la perseverancia en el tormento de esa idea. Leonardo da Vinci, señoras y señores. El marinero que dibujó su propia brújula. Gracias, maestro, por el ventilador improvisado y por la red clandestina. Mortales, no se olviden de seguir a Postmortem Podcast en todas las redes sociales. Suscríbanse, dejen sus 5 estrellas y compartan este episodio rápido, antes de que los auditores de la gerencia me lo bajen del servidor. Bueno, maestro, como es tradición en este estudio, y para que tanto vivos como muertos puedan disfrutar un poco más de su esencia, les dejamos su canción póstuma. Ya saben, y si al inútil del editor no se le olvida, el enlace estará en la descripción. O mejor aún, busquen esta y todas las piezas anteriores en Postmortem Music. Y ya que estamos, si vivieras hoy, ¿qué invento te volvería loco? El Internet. Por fin podría compartir mis cuadernos sin que nadie me los robara, aunque temo que también perdería horas viendo pájaros en la pantalla. Así que, almas en pena y vivos sintonizados, suban el volumen, porque nos vamos con el ritmo de la máquina perfecta. Cuiden el planeta, no se limpien la boca con conejos, y recuerden que al final, todo cadáver nos recuerda que la genialidad puede acercarte a Dios. Pero de nada sirve tener las alas perfectas si te pasas la vida entera buscando dónde aterrizar. Hasta la próxima evocación, oyentes, y que sus proyectos no terminen siendo un bosquejo en el inframundo. La barca ya se va.
Uf, qué tipazo. Leo, ¿te sabes el camino de vuelta? Guarda que en el pasillo la niebla está más espesa que tu técnica del fumato. Estaré bien, Charrón. Recuerda vigilar la temperatura del rotor. Tu máquina ahora respira, pero el inframundo tiene oídos en todas partes. Adiós. A ver. Sí, flujo de datos subiendo. Episodio publicado en todas las plataformas de los vivos simultáneamente. Me pasé a la gerencia por donde no da el sol. Automatización completada. Soy un dios de la tecnología. ¿Qué es eso? ¿Los sabuesos de Hades? No me digas que el loquito de Calígula mandó a su caballo cónsul de nuevo. Abrid la puerta, ciudadano barquero. Traigo proclamas de libertad y los espíritus me indican que aquí se gesta una revolución. Ciudadano, espíritus, mamita querida, lo que me faltaba, un revolucionario espiritista a caballo.